hermanos, familia, amigos. Gracias por seguir este canal. Espero que Dios les esté bendiciendo. Este estudio de Santiago es una propuesta para que en 15 minutos nosotros revisemos algunos de los aspectos que Dios ha dejado en la palabra, en su palabra, para nuestras vidas. El día de hoy quiero invitarlos en estos 15 minutos en la palabra a que pensemos en la importancia del balance. Hay un balance y ¿a qué me refiero puntualmente? A que después de realizar ciertas actividades en el trabajo, en el tiempo, cerramos y revisamos, ¿no? Entonces, después cuando estaba terminando el año, siempre hacemos un balance de lo que pasó. Y en este escenario es donde quiero proponer que hoy pensemos en que es necesario hacer un balance de nuestra vida a hoy. Hagamos un corte a hoy. Hagamos un corte a hoy. Es lo que propone Santiago en el capítulo 4 y el versículo 17. La semana pasada llegamos hasta el 16 en los últimos 15 minutos en la palabra. Y quise dejar este 17 solito porque lo siento como conclusivo, lo siento como el escenario del balance. El escenario que nos invita a que en silencio y mirando un poquito hacia atrás, revisando nuestra vida, hagamos el balance necesario para saber en dónde estamos y si estamos en pérdidas o estamos en ganancias, ¿no? Ese es como el propósito de los balances. Contra los números, revisar cómo nos fue en el negocio, en el trabajo, en todos los escenarios que nos movemos diariamente, cotidianamente. Y bueno, espiritualmente aquí también tenemos que hacer un corte y tenemos que hacer un balance. Ese es el tema del día de hoy, el balance de tu vida. ¿Cómo estamos a corte de hoy? Sabiendo que es el Señor el que delante de quien estamos y el que nos va a pedir cuentas. ¿Cómo está el balance de esta vida que vivimos? Dice el verso 17 del capítulo 4, voy a leerlo en varias versiones. La Reina Valera del 60 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En la Nueva Versión Internacional dice, Santiago 4:17, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Y en otra versión que tengo acá dice, el pecado está pues en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y pensaba que más que ser un versículo conclusivo de solo esa sección, lo siento que es un versículo que nos hace corte de toda la epístola. Porque nos ha hablado de las cosas que no agradan a Dios. Y para ponerlo en el contexto de toda la gente que nos escucha, conforme a lo que la palabra de Dios enseña, el pecado es no hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, ¿cómo evidenciamos una y otra vez que hay pecado en nuestra vida? Pues entonces cuando está aflorando todas aquellas cosas que le desagradan, esos son pecados. De eso está hablando. Y en este contexto, hacer lo bueno es incluir a Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Hacer lo bueno tiene que ver con hacer lo que Dios haría. Tiene que ver con lo que Dios hace. Porque Él es bueno. Dios es bueno. En toda su esencia y en toda su manifestación, Él es bueno. Somos lo que somos en beneficio a la bondad de nuestro Dios bueno. Él es bueno y su esencia es buena y sus obras de misericordia, gracia y amor se desprenden de eso mismo, de que Él es bueno. Dios bueno siempre. Y entonces, en ese ejercicio, el Señor nos ha tomado por esa misericordia, esa gracia, y entonces nos ha arropado y nos ha hecho en Él nuevas criaturas. Ahora, con esa bondad de Él en nosotros, para que tengamos una idea. Y es de esa manera que nosotros podemos vivir esta vida, cada momento de esta vida, en dependencia a ese Dios bueno que ahora mora en nosotros, que ahora pone un escenario de bondad diferente en nosotros,
que ahora pone delante de nosotros la oportunidad de reflejar a ese Dios bueno que es mi Padre con los otros, en mi vida en relación a los otros. Si sabemos que tenemos al Dios bueno en nosotros, nuestras obras de bondad y de misericordia, de gracia y de amor deberían ser las que se van a manifestar en cada paso de esta vida, en cada una de las cosas que se nos presentan. Qué bueno que tenemos la oportunidad de que el Dios bueno en nosotros se manifieste. Y es por eso que esta epístola escrita para la iglesia pone ejemplos muy puntuales. Todo lo que hemos leído en todos estos 4 capítulos, en todos esos versículos que hemos citado, que hablan de orgullo, que hablan de envidia, que hablan de murmuración, que hablan de preferencias, de acepción de personas, de tantas cosas que nos ha puesto Santiago adelante, tan prácticas para nosotros como iglesia, que nos hacen un llamado fundamentalmente a qué, nos están haciendo un llamado fundamentalmente a qué, a que veamos que Dios es bueno y que todo lo que Él hace es bueno, y que nosotros, los que hemos sido redimidos, los que somos de Jesús, los que hemos decidido por Jesús y decimos que somos del Dios bueno, entonces debemos reflejar ese carácter bueno de Dios. Y si no lo estamos haciendo, pues tenemos que revisar cómo está el balance. Siempre lo cito, siempre me lo digo y lo repito mucho porque tiene que ver con ese reto diario de ya no yo, sino Cristo en mí. Es un reto diario. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces ese Dios bueno en mí tiene que empezar a reflejar el carácter de bondad de Él. Dice la palabra de Dios que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, cada escenario que tenemos circunstancialmente alrededor de nuestra vida es el que nos da la oportunidad de reflejar a ese Dios bueno en nosotros. Ese Dios bueno en mí. Y entonces cuando voy y vuelvo a leer el libro de Santiago, síganlo haciendo todos en su casa, y veo que la fe sin obras es muerta, y leo que tengo que refrenar mi lengua, y leo que debo tratar de buscar la sabiduría que viene de lo alto, y veo que no debo ser amigo de este mundo, sino del Señor, y veo que tengo que ser un hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Veo que finalmente lo que Dios quiere de mí es que yo le refleje a Él. El reflejo de Él en mi vida es lo que va a evidenciar que soy hijo del Dios bueno. Porque esa bondad evidenciada en poder hacer lo que corresponde es la que entonces me va a mostrar en el balance, un balance positivo en el Espíritu y en el Señor. Un balance que me deja bien posicionado, porque entonces ya se está dando naturalmente el que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada circunstancia, cada oportunidad que tenemos es el principio que el Señor ha dejado para nosotros al mostrarnos que es un Dios bueno, a mostrarnos su bondad. Entonces lo que dice este versículo es que nosotros estamos invitados a que en esa naturaleza de bondad caminemos. En esa naturaleza de no ser envidiosos, de no ser orgullosos, de no ser egoístas en la iglesia, de no buscar hacer las cosas por la satisfacción que nos da a nosotros en esta carne, sino porque son parte de las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y es crédito de Él el que va a evidenciar que realmente somos hijos del Dios bueno. Por eso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, le es contado como algo que desagrada al Señor. En todas las áreas de la vida tenemos la oportunidad para hacer lo bueno. Si sabemos que es bueno, estamos obligados a vivir bajo ese rigor, bajo esa luz, bajo esa óptica de Dios, porque Dios es bueno y siempre procura hacer el bien. Tenemos esperanza de vida eterna y somos bienaventurados porque Dios es bueno.
Hay algo que siempre digo también, y es que Dios no nos necesita ni a ti ni a mí para ser quien es. Él siempre ha sido y siempre será Dios. Siempre será autosuficiente, bueno, poderoso, eterno, grande, perfecto, lleno de gloria. No necesita nada de todo esto, ni a ti ni a mí. Pero por su bondad se desprende entonces este escenario de redención, de oportunidad, de vida abundante, de compartir esa bondad de Él con nosotros. Porque es bueno Dios. Y entonces en esa naturaleza nosotros tenemos que reflexionar y tocar, esto tiene que tocar nuestros corazones para ver a este mundo de otra manera, como lo ve el Dios bueno. Recuerda cuando Jesús caminaba y veía a las multitudes y las veía con compasión, porque las veía necesitadas de Él. Veía la necesidad clara y entonces veía cómo en esa necesidad es Él que es bueno y es amor. Se iba a entregar por todos nosotros. Era necesario que fuera a la cruz y muriera y diera su vida para pagar por el pecado de muchos, de todos nosotros. Y en ese ejercicio, entonces ahora que nos ha hecho suyos, que nos ha regalado vida en abundancia, lo que nos invita es que hagamos lo que Él ha hecho, que hagamos lo bueno, que no procuremos lo malo, que ante la oportunidad de lo bueno tengamos la disposición que tuvo el Señor, movido por su misericordia, por su gracia, por su naturaleza buena. Qué bueno que nosotros podemos operar en esa dirección. Y en el capítulo 4 de Santiago, yo creo, no solo el capítulo 4, el capítulo 3, el capítulo 2, el capítulo 1, el Señor nos ha puesto a prueba tocante puntualmente a todos los escenarios que son naturales, que se dan silvestres en nuestro entorno, que se dan en la iglesia, que se dan con los hermanos. Y entonces tenemos la oportunidad de ayudar al hermano y nos hacemos los de la vista gorda. Vemos al hermano con hambre, vemos al vecino con necesidad y nosotros pues decimos, uy, tenaz, vamos a orar por eso. Pero no nos comprometemos como lo haría el Señor. Y ese es el reto, hermanos. Y esa es la medida, esa es la vara alta que pone el Señor delante de nosotros para que nosotros revisemos nuestros corazones y hagamos un balance. Porque es que esto no se trata de los otros, de los impíos, de los lejanos, de los que hacen cosas malas. Se trata de nosotros que somos hechos nuevas criaturas y tenemos la naturaleza del Dios bueno. Por eso, cuando nos hacemos los de la vista gorda, como decimos aquí cotidianamente, cuando nos hacemos los de las gafas y pasamos por alto ante la necesidad y la dificultad del vecino y del hermano, estamos pecando porque Dios no lo haría. Porque Jesús no lo haría. Y quisiera tan solo terminar conclusivamente en este balance con algunas preguntas que nos pueden ayudar para que nosotros entendamos si estamos haciendo las cosas como corresponden o no. En este capítulo 4, Santiago nos ha puesto a prueba tocante en lo referente a la justicia, en lo que tiene que ver con planificar sin consultarle las cosas al Señor. Y entonces nosotros podemos hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a mirar cómo estamos. Lo bonito es que si el balance nos sale muy bien, tenemos mañana la oportunidad de comenzar nuevamente. Y entonces, como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, podemos atender ese día y los días siguientes como lo haría el Señor. Y ya no como nosotros, sino como Cristo en nosotros. Estoy continuamente deseoso de conseguir más y más cosas, o estoy contento con lo que tengo. ¿Hay contentamiento en mi vida con lo que tengo, o estoy envidiando y procurando cosas que no convienen? ¿Siento envidia de los que tienen más que yo, por ejemplo? Podría ser una pregunta interesante para hacer este balance. ¿Oro antes de comprar algo? ¿Oro antes de tomar una decisión? ¿Estoy de rodillas antes de buscar o de moverme o de ir aquí o allá?
¿O lo estoy haciendo como lo hacen los que no conocen al Dios bueno? Cuando Dios me habla, ¿me someto a lo que dice o me resisto? ¿Hablo contra mis hermanos? ¿Empiezo a hablar en contra de ellos a sus espaldas, por ejemplo? Esto es muy práctico, la epístola de Santiago es muy práctica, es muy evidente, evidencia quiénes somos de una manera muy práctica. ¿Hago planes sin consultar al Señor? Ese es el escenario que plantea Santiago 4:17 delante de nosotros. Ese es el escenario que está poniendo el Señor en estos 15 minutos. El pecado está, pues, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Estamos obligados, después de conocer al Dios bueno, a hacer lo bueno. Estamos condicionados a eso. Esa debe ser la disposición de nuestro corazón. ¿Con respecto a qué? A todo lo que hemos leído, a todo lo que acabamos de poner. Es hora de hacer un balance en nuestra vida y revisar si estamos bien o si por el contrario tenemos que reacondicionar nuestra vida y revisar el rumbo que estamos teniendo. Gracias por acompañarme en estos 15 minutos. El Señor les bendiga a todos y nos vemos en los próximos 15 minutos en la palabra. Invitación para todos. Dios les guarde.